Olá a todos, bem-vindos a mais outro episódio de Três Egiptólogos Entram num Bar. Eu sou a Inês. Oi gente, eu sou a Luísa. Olá, sou o Guilherme. E hoje temos um convidado especial. Abraham, se quiseres apresentar-te aos nossos ouvintes e às nossas ouvintes. Sí, ante todo un abrazo y un saludo a vosotros tres y muchas gracias por invitarme. Obrigada. Y bueno, voy a hacer una presentación muy breve para que nos conozcamos y intentando quitar todo elemento académico y oficialista. Y bueno, soy egiptólogo, soy español, he trabajado normalmente siempre en el extranjero y ahora pues trabajo en la Universidad de Lisboa como profesor e investigador e dirijo um projeto egiptológico en el Centro de História. Fantástico, um projeto muito interessante e recente também, não é? Acabaste Exato. de ganhar financiamento da FCT. Sim, eu queria aproveitar a ocasião, não é? Para também dar os parabéns ao Abraham e à sua equipa Sim, pela obtenção do financiamento da FCT. A FCT, para quem nos está a ouvir e possa não saber o que é a Fundação para a Ciência e Tecnologia, portanto é a entidade que financia a investigação científica em Portugal, e o Abraham e a sua equipa ganharam recentemente financiamento para um projeto. Financiamento para um projeto em Egiptologia em Portugal é sempre ocasião de festa, portanto, muitos sem parabéns. dúvida. Abraham. Parabéns. E é super Muchas interessante gracias. o tópico, portanto eu acho que se calhar até podemos pedir-te para falar um bocadinho sobre o teu novo projeto. A ver, como bien ha dicho Guillermo, la cuestión de hablar de financiación para cuestiones de humanidades ampliaría un poco incluso egiptología, de acuerdo, aún menos, pero humanidades siempre es más complejo que conseguir por las llamadas ciencias puras cualquier tipo de financiamiento. Además existía el otro desafío, otro challenge, que era que el proyecto tiene una temática que sale de la egiptología académica tradicional, porque aquí en lugar de utilizar fuentes históricas, inscripciones, arqueología, no sé, numismática, iconografía, etcétera, aquí utilizamos productos de la cultura popular contemporánea, es decir, cine, televisión, cómics, literatura, incluso arte urbano, graffiti, música heavy. Es decir, aquí las fuentes son mucho más contemporáneas y sobre todo no cuentan con la aprobación de una parte importante de eso que podemos llamar egiptología académica. Sí. Así que el proyecto en sí fue todo un desafío de todo o nada desde el principio y bueno, pues hubo la suerte de que los evaluadores de FCT pues consideraron que era un proyecto con potencial y bueno, pues se dieron las no sé, las circunstancias para que un proyecto así se financiase. Así que, por supuesto, estamos de enhorabuena en la Universidad de Lisboa y en el Centro de Historia porque hacía tiempo que no había proyectos ganadores y el que haya un proyecto ganador de un profesor que acaba de llegar, porque llegué a Lisboa hace 2 años justo, Claro. y además con un proyecto de este tipo, pues es para realmente estar contento y aceptar el reto que nos espera durante el año que empezará en enero. Así que muy contentos Que ótimo. y siendo conscientes de la suerte que hemos tenido, sin duda. Qual é o nome do projeto, novamente? Depois não te importas de... El nombre suele dar problemas porque es un nombre en alemán. Ih, Jesus! Y lo elegí porque es una frase en alemán que, bueno, no sé si ahorrarme el decirlo, pero bueno, es Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt. Significa algo así como me hago el mundo a la manera de la que me gusta. Es decir, transformo el mundo para que sea como yo quiero. Y esa frase está extraída de una serie sueca que no sé si se veía en Portugal, que era Pippi Langstrumpf. Ah, sim. Pipi Em Meias português, Altas. exato. Ah, Em português, sim. Pipi das Meias Altas. Sim, sim. Conhecéis, ¿verdad? Adorava o livro. Não sei, Luísa, no Brasil também se diz Pipi das Meias Altas ou tem outro nome? Não, eu acho que é pipi meia longa. Ok. Sí, al fin y al cabo el apellido Langstrumpf significa calzones largos o algo así. Sí. Ajá. Así que es la traducción. Y esta frase es una canción de la serie que cantaba Pippi Langstrumpf porque ella quería hacer el mundo de la manera a la que ella le gustaba. Entonces, pues me pareció que tenía mucho que ver. Yo añadí egipcio, es decir, hago el mundo egipcio como a mí me gusta, porque tiene mucho que ver con estas cuestiones de cómo la cultura popular, como el cine, la televisión, los cómics, los libros,
de alguna manera moldean o digamos que transforman esa imagen del Egipto antiguo para introducirla en narrativas, en historias situadas en la actualidad. De manera que esta frase me parecía que resumía muy bien esa idea de transformación y de recepción del antiguo Egipto en la, digamos, en la cultura popular y en el entretenimiento contemporáneo. Entonces es el título del proyecto. No obstante, hay una versión reducida que es Edgy Pop Cult y referencia a Egipto y la cultura popular. Y así es como lo conocemos tanto los miembros del equipo como los colegas para que no tengamos que decir la frase en alemán que es siempre Claro. más Sim. É um tópico fantástico, né? É. E qual é o final product que vocês esperam que saia desse projeto? Los outputs, quieres decir, ¿verdad, Luisa? Sí, sí. Tenemos varios, porque digamos que el más atractivo es la elaboración de una base de datos online, completamente open access, en la que pues tanto investigadores como público en general podrán acudir a ver qué películas, qué libros, qué cómics hablan o introducen elementos egiptizantes o narrativas o simplemente motivos insignificantes, pero significativos de alguna manera también. Aí seria muito útil para todo mundo, eu acho, né? Sim. Como Sim. você disse, não só para os acadêmicos, Claro. mas... La idea es que el académico tenga como un catálogo de fuentes y que el público en general pues tuviese una guía o referencia de aquellas películas o aquellos cómics, etcétera, que tuviesen contenidos que a ellos les gustan, como puede ser los del Egipto antiguo. Entonces tenemos, digamos, ese output principal y más complejo, pero además va a haber un seminario internacional en Lisboa, va a haber también una publicación, un libro, y finalmente queríamos también, ahí fuimos tal vez excesivamente ambiciosos, queríamos hacer un festival de cine en la Cinemateca de Lisboa, pero desgraciadamente creo que no va a ser posible, porque tanto a nivel de películas que la Cinemateca de Lisboa tenía que nos interesaban, pues no eran muchas, y aparte el precio de ese tipo de eventos pues digamos que está algo fuera del presupuesto y del marco de dinero con el que podemos contar para ese tipo de actividades de difusión y de publicidad. Entonces vamos a quedarnos con 3 cuestiones: seminario internacional, libro y base de datos, y aparte pues va a haber conferencias durante este año. La primera va a ser el próximo 9 de noviembre, que habrá un seminario en la Universidad de Lisboa, en la Facultad de Letras, con conferencias sobre no solo egiptología y cultura popular, sino también Mesopotamia y cultura popular, el mundo clásico e incluso la Edad Media. Y bueno, ese va a ser de alguna manera el punto de partida de los eventos que tendrán que ver con el desarrollo del proyecto, que oficialmente comenzará el día 1 de enero de 2023. Bom, Uau, adorei. também. Que bom. Que pena que o Festival de Filmes não vai acontecer. Eu gostaria de ir, mas enfim. Claro. Vou ver se eu consigo para uma conferência instead. E o projeto tem a duração de 3 anos, é isso? No, en principio la duración es 1 año, pero porque es un proyecto exploratorio, pero intentamos desde ya, curiosamente, estamos intentando ya que tengamos financiación para un segundo año al menos. Así que, y eventualmente, pues si el proyecto exploratorio tuviera buena acogida y los resultados fuesen los deseados, pues ¿por qué no intentar digamos, un marco o un contexto más amplio aún e intentar un proyecto europeo, intentar un proyecto mucho más ambicioso y que permitiese de alguna manera una continuidad, digamos, de mínimo 5 o 10 años. Claro. Pero bueno, de momento vamos a ir comenzando, explorando, y en relación con o en virtud de cómo sean los resultados, pues iremos viendo si hay que continuar de una manera más ambiciosa o si hay que, por el contrario, pues fijar una serie de objetivos más modestos que, no obstante, ya serían bastante significativos para el desarrollo de la investigación en egiptología en Portugal, en nuestro país. Claro. Abraham, tu mencionaste que estás em Lisboa há 2 anos.
mas antes disso também disseste que tiveste um percurso europeu. Ujú. Acho que pode ser interessante para quem nos ouve, porque as nossas narrativas dos três também são narrativas migrantes, de alguma forma, Claro. e pode ser interessante, assim, brevemente dizeres por onde passaste, como é que foi o teu percurso até aqui, até aterrares Ujú. em Lisboa. Bien. Creo que como el de la mayoría de nosotros cuatro, es decir, hay varios modelos de egiptólogo, unos Ujú. pues son más, por decirlo de alguna manera, son más sedentarios y permanecen en su país, independientemente de cuál sea ese país, aunque suele ser alemanes, británicos, estadounidenses o franceses, por ejemplo. Yo pues empecé mi formación en España, de manera que ante el poco desarrollo de la egiptología en España por entonces, y casi ahora también, pues decidí irme. Entonces, pues yo estudié la carrera de egiptología en Francia, Uhum. en la Universidad de Lyon. Uhum. Posteriormente, pues cuando acabé mi carrera y acabé el máster, pues me fui a vivir a Alemania, Uhum. me doctoré en Alemania, en la Universidad de Tübingen, y posteriormente, pues justo 3 semanas después del examen doctoral, pues conseguí un postdoc en Luxor, Qué bon. en Egipto, así que no hubo pausa después de la tesis, no hubo... Siempre recomiendan que haya un mínimo de Ujú, tiempo ujú. para tener pausa, para despejarse, para descansar. Yo no pude. Así que me fui a Egipto, viví 2 años en Egipto, vinculado a un proyecto de la Universidad de Montpellier, en Ujú. Francia. Y finalmente, cuando acabé mi primer postdoc, pues conseguí mi puesto de trabajo como profesor e investigador en la Universidad de Lisboa. Desde hace ya 2 años estoy aquí. Aunque he de decir que el primer año, como fue año pandémico, pues sinceramente en mi cabeza o en mi manera de entender las cosas, llevo 1 año en Lisboa. Ujú, ujú. Porque el primer año estuve encerrado en mi piso de Claro. Lisboa, sin poder salir, sin poder disfrutar de una ciudad como Lisboa, que es espectacular. Así que ya os digo, el primer año fue desgraciadamente un año que estuve en Lisboa, pero realmente podría haber estado en cualquier otra parte Uhum. del planeta sin haber notado gran diferencia. Claro. Claro. E qual era esse seu trabalho em Luxor? Tão interessante que você foi de Tübingen para Luxor, para Lisboa, e você Sí. disse que era um projeto afiliado à Universidade de Montpellier. Digamos que el nexo común, o digamos el motivo de todo este movimiento, tiene que ver con mi línea principal de investigación actual, incluso, que es, yo me dedico a inscripciones de templos greco-romanos en Egipto, de manera que en Montpellier conseguí pues una enorme posibilidad de estudiar textos ptolemaicos en los yacimientos de los diferentes templos de Karnak. Uhum. Y de ahí que mi proyecto fuese el elegido para conseguir ese postdoc. En Tübingen, previamente, está uno de los departamentos más potentes a nivel europeo y yo diría a nivel mundial de estudio de religión tardía y principalmente inscripciones de templos. Y posteriormente, pues han sido esos proyectos que son enormes y que tendrían un desarrollo muy prolongado en el tiempo, el que me trajo a Lisboa a intentar iniciar de alguna manera ese tipo de estudios en el departamento que desgraciadamente pues a nivel de estudio de inscripciones y a nivel lingüístico pues hacía años que no tenían a ningún representante. Entonces pues a pesar de las limitaciones propias de la egiptología en las instituciones, yo diría peninsulares, no solo portuguesas, pues acepté el reto de iniciar algo, es decir, no con la voluntad de cambiar el mundo, porque no es esa ni mi función ni mi deseo, pero sí la idea de que ese tipo de estudios, pues acompañado por muy buenos profesionales, como tengo actualmente de compañeros, pues intentemos darle un impulso que haga que en un futuro, no mañana ni tal vez en 1 año, pero en un futuro, pues tengamos más de lo que teníamos cuando yo no había llegado aún. Aportar mi pequeño granito de arena para hacer avanzar las cosas. Pero esa es la razón de Portugal, aparte de que ya más en lo personal, estuve en 2017 en Lisboa en un congreso
donde conocí a Guillermo. Y la verdad es que la ciudad me encantó. La ciudad fue un flechazo, como decimos en español. No sé si en portugués decís algo. Flechazo é assim, é um tiro certeiro, mas neste caso positivo. Exacto. Ou seja, é assim um tiro de enamoramento, digamos. Exacto. Okay. Exacto. Entonces, pues, en ese momento, 2017, junio, creo, dije, uy, qué bonito sería tener un puesto de trabajo en Lisboa. Y curiosamente luego, pues, hubo suerte y cuando vi Lisboa, pues, me apeteció esa opción. Así que hay una parte muy profesional, pero también una parte muy personal en mi presencia en Lisboa. Y siguiendo con la analogía de enamoramiento y tal, espero que el romance continúe aún muchos años y que pueda quedarme en Lisboa como igual de contento, igual de bien integrado que lo estoy en este momento, a pesar de no hablar aún português. Não, mas já percebes muito bem, o que é fantástico, Sim, sim. ok? É o primeiro passo, é perceber, e Exato. depois uma pessoa vai falando. Pouco a pouco, verdade? E falando em línguas, ok, falando em línguas, eu tenho que realçar o facto do Abraham falar imensas línguas fluentemente. Ele fala francês, ele fala alemão, ele fala inglês, ele fala espanhol, ele percebe português e daqui a bocado também falará português. Isto é só línguas, é incrível, a sério. De todas maneras, yo como siempre intento quitarme importancia porque no me gusta la gente que se autoelogia. Não, mas nós fazemos isso, nós elogiamos e tu só respondes. Exato. Yo para responder diré que inglés no es la lengua que mejor hablo del mundo. Es decir, es la única lengua que he estudiado en la escuela, en la educación secundaria, etcétera, y es curiosamente la lengua que peor hablo. El resto de lenguas las aprendí viviendo en el país. Es decir, claro. viví muchos años en Francia, viví muchos años en Alemania, viví en Egipto hablando francés constantemente. Es decir, esas lenguas las he hablado porque no había más remedio. Era necesario para comprar, vivir, en definitiva. Claro. Pero es verdad que el inglés, no sé, siempre me pareció suficiente el saber hablar y defenderme, se dice en español. Yo me defiendo en una lengua, es decir, yo puedo hablar lo suficiente para entender y que me entiendan. Y curiosamente ese fallo, porque es un fallo, es una autolimitación, pues no he sido capaz de eliminarlo. Entonces, con los años he notado que mi alemán era mejor, que mi francés era mejor, pero nunca he visto que mi inglés sea mejor. Entonces, pues he de decir que mi inglés me vale para comunicar, para hablar con las personas, pero que nunca jamás diría que hablo un inglés como habláis vosotros tres, por ejemplo, que habláis un inglés casi sin acento portugués o de otras lenguas y es genial escucharos. Tens que viver num país como nós, não é? É isso que eu ia dizer. Claro. Exatamente. Não, aliás, certo. É muito engraçado o teu percurso até nesse reflexo linguístico, porque de alguma forma, tal como nós, não é, foste aproximando do dito centro egiptológico, mas não deixa de ser muito interessante que num mundo tão anglofonizado, tão anglófono, tão repleto da língua inglesa, o teu caminho em direção ao centro tenha sido pela via da língua alemã e da língua francesa. Ou seja, é um percurso que já não é... Bem, vou dizer, já não é muito comum, é o teu, portanto existe, obviamente. Mas talvez não seja o percurso em que as pessoas pensem imediatamente, é o que eu quero dizer, e deu-te ferramentas, porque tu publicas em inglês, tu não tens nenhum problema. Nós estivemos todos juntos num congresso em inglês há muito pouco tempo e não houve qualquer problema. Sim. Ou seja, não tens nenhuma limitação no inglês científico, nem pouco mais ou menos. Portanto, na verdade, deu-te valências, competências, que eu acho que são super úteis e que, de facto, nós aqui neste podcast valorizamos muito o falar e o publicar em línguas que não são as do centro egiptológico. E reparem que hoje, pela primeira vez, o nosso podcast é bilingue. É verdade. Mas são duas línguas ibéricas, não centrais da egiptologia. Portanto, também ficamos muito contentes com isso. Sim. Nós gostamos muito de valorizar isso, mas a verdade é que continuamos a precisar das línguas do centro para nos aproximarmos. Não é? Claro. E tu aproximaste pelo francês e pelo alemão, o que eu acho muito interessante. Hay cierta rebeldía en esto, Guillermo, porque rebeldía una vez más, sin pretender ser James Dean, es decir, no pretendo tampoco que convertirme en un icono de rebelión, y menos siendo egiptólogo, lógicamente, que no tiene sentido más allá del contexto de especialistas. Pero hay cierta rebeldía en mi inoperancia o relativa inoperancia en inglés. Y es que de alguna manera
a mí me fastidia, me enfada que todos tengamos que hablar inglés. En general, no digo solo en egiptología, sino que en cualquier tipo de disciplina, en cualquier tipo de empresa pública o privada, la lengua de comunicación ha sido y es en las últimas décadas el inglés. Yo, sin saber muy bien por qué, en algún momento me rebelé contra esa imposición anglosajona. Y cuando hubo que elegir un país al que estudiar egiptología, dónde voy, dónde podría hacerlo, nunca miré opciones en Inglaterra, que eran las más cercanas a mi geografía en entonces, que era en Sevilla, en España. Entonces yo me dije, inglés no quiero, quiero otra lengua. Y así empezó un poco la aventura del decir, pues, francés. O sea, ¿por qué inglés? Francés. Y luego, pues, el alemán fue algo parecido. O sea, fue un momento un tanto revuelto, un poco complejo en mi vida. Recuperé algo de energía y dije, pues, es el momento de intentar algo que nunca habría intentado si no hubiera tenido ese momento de replanteamiento y de duda. Y dije, pues algo que nunca habría conseguido si no hubiera tenido este momento de duda, habría sido aprender alemán. Y entonces dije, pues me voy a Alemania a vivir y continúo allí mis estudios. Es decir, ha resumido muy bien esa idea de la separación del mundo anglosajón. Es decir, hasta el día de hoy hice una parte de mi tesis en Estados Unidos, pero sinceramente la mayor parte del tiempo hablé español. Es decir, que hay una cierta rebeldía, yo pienso, consciente, no es inconsciente, sino muy consciente, que me ha ido separando del mundo, digamos, o de la egiptología anglosajona, aún sabiendo que es necesaria y por eso, como bien has dicho, publico en inglés, doy conferencias en inglés, pero si me das a elegir, prefiero siempre hablar español, por supuesto, pero prefiero hablar francés o alemán porque me parece que es la elección, es el camino que yo elegí y el inglés es el camino que todo el mundo parece que tiene que seguir. Entonces es un poco la diferencia entre imposición y libre elección. Sim. Alemão é muito difícil. Sim. Eu fiz 3 anos de aula de alemão, não falo nada. É muito... Alemán además el alemán es complejo, sin duda. Que yo lo hablo es un claro ejemplo de que no es imposible, porque yo no considero que sea especialmente inteligente en nada, soy una persona como cualquiera de nosotros. Entonces, si hay ejemplos de personas que hacen algo, significa que es realizable, que es factible. Entonces, el alemán es complejo, pero al mismo tiempo es un desafío, no sé. A mí que me gustan las lenguas y antiguas o modernas, el alemán tiene mucho de matemático también y tiene mucho de una construcción sintáctica muy concreta. Tienes que pensar mucho lo que dices antes que decirlo, antes de decirlo, porque tienes que ordenar las palabras, el verbo se tiene que situar al final, tienes que invertir el orden de ciertas palabras, sujeto, predicado, si lo anticipas todo con un adverbio o con un grupo preposicional. Es decir, tiene mucho de proceso mental, que tal vez en otras lenguas es más automático. Entonces, a mí esta cuestión de juego o de alguna manera de desafío mental, brain training, me sedujo, me gustó siempre mucho. Entonces, cuando empecé a aprender alemán, sin duda es complejo, pero al mismo tiempo es un juego. Entonces, yo no sé, yo aún a día de hoy, cuando hablo con mi mujer, que es alemana, es decir, tengo que hablar alemán todos los días de mi vida, pues de alguna manera sigo disfrutando de una simple conversación porque me implica un esfuerzo mental mucho mayor que cualquier otra lengua. Entonces, hablar es entrenar también cuando hablo alemán y eso me gusta. Claro. Entonces, tal vez es raro y tal vez lo normal sea buscar la facilidad en lenguas, pero a mí me gustaba esta parte o este desafío de la complejidad. Entonces, pues no sé, a mí me gusta mucho la lengua alemana y disfruto hablándolo, escribiéndolo y claro, tampoco no tengo otra opción porque mi mujer es alemana, pero es verdad que ella habla francés, por ejemplo. Podríamos comunicarnos en francés o en inglés, pero no, hablamos exclusivamente alemán en casa y bueno, pues es un desafío, uno más, no sé.
Eu acho que agora que estamos aqui a falar de línguas e do teu percurso europeu e tudo mais, se calhar era uma boa altura para te perguntar o que é que significa para ti ser um egiptólogo espanhol ou falante espanhol, um egiptólogo ibérico, um egiptólogo europeu que trabalha em Portugal, enfim, o que é que tudo isto significa para ti? Como é que conjugas estas realidades? A ver, yo, curiosamente, aunque soy español, llevo ya la mitad de mi vida fuera. Es decir, yo, a medida que envejecemos, pues hay cosas que se hacen desde hace ya mucho tiempo. Entonces, pues, hace poco me di cuenta de que la mitad de mi vida ha sido en el extranjero. Entonces, realmente no, a nivel profesional, no tengo la certeza ni la convicción de formar parte de ninguna egiptología española, sinceramente, porque yo he publicado en español por comodidad, porque es mi lengua. Claro. Todo lo realmente relevante en mi producción científica se encuentra en francés, en alemán o en inglés. Y curiosamente, hasta hace poco tiempo me llamaban mucho más para dar conferencias en el extranjero que en España. De manera que mi vínculo con la egiptología española es muy, muy débil. Es casi inexistente, diría. Tengo buenos amigos, tengo compañeros, pero realmente nunca he participado en un proyecto que llevase a cabo España. Ninguna universidad ha establecido ningún tipo de acuerdo conmigo para llevar a cabo proyectos, ni yo he recurrido a ellos porque tenía otras opciones. Claro. Entonces, sinceramente, ahora mismo mi vinculación con Portugal es mucho más potente de lo que ha sido hasta ahora la vinculación con España. Desde ese punto de vista, pues las facilidades y la amabilidad que me demuestran en Portugal, pues algo que tengo que destacar. Es decir, desde que llegué he tenido apoyo, he tenido respuestas afirmativas, he tenido financiaciones, he tenido la posibilidad de dar clases en la Universidad de Lisboa a pesar de hablar solo español y no portugués. Es decir, si hoy acabara mi carrera profesional egiptológica, tendría que decir que recuerdo con mucho cariño a Portugal porque me dio una opción sin condiciones, realmente. Es decir, nadie me ha dicho, desde hace 2 años, nadie me ha dicho en ningún momento, Abraham, tienes que hacer esto, esto y esto. Sino que yo he hecho mi trabajo y poco a poco algunas cosas han funcionado, otras pues habrá que esperar a ver si funcionan, pero en ningún momento me han impuesto ni me han dicho que hubiera que hacer las cosas de una manera precisa. Y eso tengo que agradecerlo y eso no ha sido así en otros países. Tal vez imagino que os pasa a vosotros igual, no es lo mismo cuando somos estudiantes de doctorado o estudiantes de máster que cuando ya tenemos una cierta experiencia y somos postdoc, que es el caso de prácticamente todos nosotros. Guillermo, eres tú el que falta y estamos esperando a que pronto sea así. Seguro que será pronto así. Y es lo que os digo, conforme vas evolucionando, también van avanzando tus capacidades para dirigir autónomamente proyectos, realizaciones, outputs, etc. Entonces, en ese sentido, en Lisboa me han dado todas las facilidades que podáis imaginar. Entonces, sinceramente, ahora mismo me vinculo con muchísimo gusto y mucha alegría a la Universidad Portuguesa. Intento aportar mi trabajo a la Universidad Portuguesa y hasta que se demuestre lo contrario, yo vivo en Portugal. Es decir, que mi situación dentro de la egiptología ibérica es con Lisboa. Y mi proyección internacional tiene en cuenta que es en Lisboa donde trabajo, de manera que muy contento y claro, y abierto a todo tipo de nuevas experiencias aquí donde sea, pero aquí necesariamente porque es mi lugar de trabajo, claro. Qué bon. Además, he de decir que en Portugal he encontrado algunos compañeros, y ahí estáis vosotros tres, con los que sé que vamos a tener una muy buena sintonía, que vamos a colaborar en el futuro y con los que me siento muy a gusto porque a pesar de que trabajamos en temas diferentes, pues al menos por mi parte estoy convencido de que sois 3 profesionales
enormes. Y eso lo digo en un programa de radio con vosotros delante, pero también lo digo con compañeros cuando vosotros no estáis presentes. Es decir, que Que honra. Muito obrigado. digo muy buenas cosas sobre vosotros a todo el mundo. Obrigada, Abraham, obrigada. Também tenho a certeza que vai ser muito bom a nível de colaboração em Lisboa. Claro. É tão bom ter uma pessoa como tu aqui em Portugal, dúvida. com tanta experiência lá fora, no estrangeiro, enfim, contactos, conhecimentos, é fantástico. É das melhores coisas que aconteceu à egiptologia portuguesa nos últimos tempos. Espero Podíamos que así acabar sea. todos em Portugal, eu acho, né? Claro, ese sería el deseo, Luisa, sin duda, que profesionales portugueses o trabajando en Portugal Uhum. tuviesen la manera de hacer la egiptología portuguesa más fuerte y Sin no duda. que Sí. haya que ir fuera a que nos financien puestos de trabajo, proyectos. Sim. Sería una pena que utilizando un potencial humano importante, como es sin duda esta generación con vosotros, sería una pena que los tres acabaseis trabajando en el extranjero. Uhum. Claro. Porque desgraciadamente dentro de 50 años citarán a Inés, citarán a Luisa o citarán a Guillerme, pero si trabajaron en Harvard, en Oxford o en Berlín, lo vincularán a esas instituciones y no Ujú, necesariamente a Portugal, no necesariamente al lugar de origen. Y eso es algo que habría que mejorar poco a poco, claro. Sim. Sem dúvida. Sem dúvida, e esse gosto e admiração são absolutamente mútuos, como tu sabes, Abraham, e por isso também é que estás aqui. Eu estava a pensar, no meio desse percurso todo, que se iniciou em Sevilha, de onde tu és natural, não é? No sul de Espanha, na Andaluzia. Qual é a tua... Adoro. Também adoro Sevilha, já agora. Qual é a tua primeira memória alusiva ao Antigo Egito ou à egiptologia? Alguma coisa de infância, ou não, da adolescência, ou já da idade adulta? Qual é a primeira memória que tu tens sobre alguma coisa relacionada sobre o Egito? Es muy difusa, Guillermo. El primer recuerdo que tengo de Egipto o de algo relacionado con Egipto es algo un poco incluso premonitorio, porque fue una serie de televisión que no recuerdo el nombre. Okay. No, solo tengo una imagen. Era una serie en la que una princesa, no sé, una chica, viaja en el tiempo y conoce a alguien. Y todo ocurre a pies de una estatua, bueno, pues egiptizante, en definitiva. Recuerdo, y era muy joven, no sé qué edad, pero podría tener 6, 7 años, no lo sé. Pero en ese momento dije, uy, qué bonito debía ser vivir en el pasado, con la arena, las pirámides. Claro, tenía solo imágenes, digamos, tópicas y típicas y todos los clichés del mundo, pero creo que esa fue mi primera experiencia con el pasado, y aún hoy, cuando alguien me hace esta pregunta, a pesar de ser algo tan difuso, recuerdo esa imagen imagen en la que hay una princesa, entra un rayo de luz por una parte de no sé si es un templo, no lo sé, pero entra un rayo de luz y llega un chico y abraza a la princesa, y todo ello ocurre en el Antiguo Egipto, pero no recuerdo ni más del argumento, ni recuerdo la serie, ni recuerdo qué año era, nada, não recuerdo nada. Foi mesmo marcante essa imagem, foi mesmo muito marcante. Para os nossos ouvintes, se souberem que série é essa, me avise que eu gostaria de ver, tá? Claro, me gustaría saber el nombre de la serie para volver a verlo y volver a... No sé, es el origen de todo, en definitiva. Es como, no sé, cuando he visto algunas películas de americanos que vieron algunos de los lanzamientos de las múltiples misiones Apolo y que entonces decidieron ser astronautas como evento marcante y fundacional, digamos. En el mío fue esta serie, no fue compré un libro y miré, no, fue una serie de televisión en los años 80, comienzo de los años 80, en el que había algo egiptizante, egiptomaníaco, no lo sé, no lo recuerdo, pero en cualquier caso fue el que me hizo mirar el pasado de una manera concreta, mirar las ruinas no como ruinas, sino como potencialidades de algo. Entonces esa imagen realmente se debe a... O sea, esa carrera, mi carrera se debe a una serie que no sé ni cómo se llama. E só para ajudar os nossos e as nossas ouvintes a eventualmente localizarem essa série, era uma série em desenhos animados? Era cartoon ou era real? Okay, No, era real, era real. Ok.
Era una princesa, no sé decir más, guapa. No sé, era... Já sabem? Isso ajuda. Era lo más... Ya. Es lo único que puedo decir porque tengo la imagen, ni siquiera en movimiento, es una foto fija y solo tengo eso, los pies de la estatua, todo en piedra, los pies de la estatua, un rayo de luz que entra en la sala y una chica con el cabello como muy cuadrado, muy egipcio, con un colgante y que viene un chico y se abrazan. El chico era un viajero del tiempo y la chica se supone que era la que estaba en Egipto. Más no sé. Y creo que nunca podré saber más, a no ser que alguien tenga, no sé, en la mente, tal vez la base de datos que vamos a hacer pueda resolver esta duda, pero no lo sé, sinceramente. Portanto, na verdade, todo este projeto financiado pela FCT é apenas para descobrir... Exatamente. Claro, por eso te he dicho que es algo premonitorio, es decir... En mi mente, sin saberlo, en mi cerebro estaba la idea de localizar, saber qué película, qué serie es, y tal vez todo el gusto por la cultura popular, etcétera, viene de intentar de alguna manera descubrir ese tipo de cosas, pero no lo sé. A veces me enfado porque digo, es algo bastante importante como para verlo olvidado casi completamente, pero creo que la vida en muchas ocasiones son esas mínimas imágenes que no somos capaces de contextualizar, ¿verdad? Entonces, pues... É verdade. Entonces, no sé, tal vez me muera sin saber cuál es el nombre de la serie, porque creo que era serie, no película, creo que era una serie, pero incluso eso lo dudo, entonces no lo sé. Ojalá lo sepa después de este año con el proyecto. Esperemos que sim. Ficamos a terceira. Estamos muito curiosos. É isso. Sim, quero muito ver. Os diré, si lo consigo saber, os comunicaré, os enviaré un email y os diré, lo tengo, como hizo Champollion, ¿verdad? Como dijo, je tiens l'affaire, o escribiré lo mismo, os diré, lo tengo, lo he encontrado. Lo tengo la serie. Claro, y a un nivel de microhistoria, no algo tan relevante para la humanidad como fue el desciframiento de los jeroglíficos, pues a algo mucho más micro, pues a lo mejor también es algo relevante. Al menos para mi vida lo será, el saberlo, pero para la vida del resto del planeta, sin duda será algo enormemente intrascendente. Claro. Não, a gente convida você de volta, inclusive, para falar somente sobre a série. Sí, porque ya podremos darle más desarrollo los cuatro, con más conocimientos, con más edad también. Pero es verdad que de momento mi origen como egiptólogo es muy difuso, es muy nebuloso de alguna manera, sim. E sobre o Je tiens l'affaire, não deixem de ouvir o nosso episódio sobre a decifração dos hieróglifos por Champollion e tudo o que o antecede e todas as questões em volta da suposta data de nascimento da egiptologia. Portanto, não deixem de ouvir o nosso episódio sobre esse assunto. Es muy interesante. Además ha habido, este año creo que no hay departamento de egiptología que no haya celebrado a su manera, ¿verdad? Claro. Este tipo de eventos. No sé si en Inglaterra, en Londres, lo estáis pudiendo asistir a este tipo de conferencias o cursos, o si del otro lado del Atlántico, Luisa, o si en Porto también estáis haciendo algo, pero es... cualquier departamento, cualquier lugar que tenga un egiptólogo cerca, pues hacen algo relativo a el desciframiento. Así que es muy interesante, es sin duda el año para hacerlo. Fizeram aqui evento, o nome eu acho que era ou Champollion and Champagne ou Champagne and Champollion. Mas eu estava em Montpellier, de fato, então perdi. Mas claro. Sim, eu acho que, como você disse, qualquer departamento de egiptologia esse ano. Claro. Vamos, Champollion, e daqui a pouco vão fazer eventos sobre Tutankhamon também, né? Então... También, es que han coincidido. Y no olvidemos también que en 1922 Leonard Woolley inicia las excavaciones de la que luego llamarán las tumbas reales de Ur. Es decir, y comienza en noviembre también. De manera que tenemos 3 eventos fundamentales para la arqueología del mundo antiguo, de la antigüedad preclásica, como se le suele llamar. Son 3 eventos fundamentales y con los 3 eventos tenemos este año pues la efeméride, tenemos este año el centenario o el bicentenario. Así que es un año muy simbólico para nosotros y que de alguna manera tiene que aumentar la visibilidad, aunque sea siempre en los mismos temas, lengua,
tumba de Tutankamón, etcétera, pero para aumentar la visibilidad de nuestra disciplina, ¿no? Que en muchas ocasiones pues parece que tiene muchísimos adeptos, como se suele decir en portugués. En español, adepto tiene una connotación un tanto obsesiva de cultos, digamos, enfermizos, de cualquier tipo de creencia enfermiza. Pero bueno, en portugués sería adepto. Y hay muchos aficionados al Antiguo Egipto, pero después eso no se traduce en inversión ni se traduce en especialistas. Así que tal vez esto sirva poco a poco para abrir un poco los ojos. No sé, quiero ser optimista en todo. Sim, sim. Esperemos que sim. En todo lo que rodea a nuestro trabajo, ¿no? Claro. E para aqueles que não conhecem as tumbas reais de Ur, vale a pena pesquisar porque é um sítio arqueológico fantástico. Na Mesopotâmia, não no Egito. Então, acho que não falaremos muito sobre isso aqui. Mas os tesouros que saíram de lá, maravilhosos. Claro, sí. Y então vale a pena. Algunos están en Chicago, ¿verdad, Luisa? ¿Aonde? No sé. No lo sé. Creo que algunos de los tesoros de la tumba de Ur acabaron en el Oriental Institute de Chicago. Não sei, agora eu vou ter que pesquisar. Creo recordar. Habría que mirar al señor Google para ver qué dice, pero creo que la mayor parte del material, bueno, no la mayor parte, no voy a hablar si no tengo la seguridad, pero un material importante de las tumbas acabó en Estados Unidos y algunos de los especialistas eran de la Universidad de Chicago, o sea que me parece que puede haber de alguna manera algo en Chicago. Não sei. Não, é muito possível, mas eu não sei. A coroa da Puabi tá onde? Não é nos Estados Unidos. Eu vi em algum momento, eu lembro de ter visto essa coroa num museu, mas eu não lembro. No te sé decir, pero yo creo que la mayor parte está en Estados Unidos. Lo que sí es cierto es que algunos de esos objetos fueron reclamados de vuelta por el Museo de Bagdad. Y como sabemos, el Museo de Bagdad en la Segunda Guerra del Golfo fue expoliado. Sí. Entonces, no sé. Tal vez algún oyente esté diciendo, ¿pero qué dices? No tenéis ni idea. Pero creo que había material en Chicago y estoy casi seguro de que el Museo de Bagdad tenía algunas de las piezas de las tumbas reales de Ur. Así que, no sé, a pesquisar más tarde, tal vez. E, Abraham, nós gostamos de perguntar para os nossos convidados o que eles gostariam de magicamente resolver na egiptologia, e eu não sei se no seu caso seria descobrir que série que você viu quando você era pequeno, mas fora isso, algum problema egiptológico que se você pudesse magicamente resolver, você escolheria? A ver, desde el punto de vista de la disciplina en general o algún tema de investigación. Como tú achas melhor. Qualquer coisa. O que quiseres. A ver, vamos a empezar por lo científico, tal vez. Me gustaría, relacionado con mi trabajo, me gustaría de alguna manera poner más orden en ese conjunto, digamos, de sabiduría y de formación sacerdotal y de difusión de saber que se da en el Alto Egipto en época tolemaica, en la que vemos que muchos templos, Esna, Dendera, Edfu, pero también templos como Komombo, e incluso templos más pequeños de la zona de Karnak, Deir el-Sheluit o Qasr el-Aguz, estos templos que muestran conexiones teológicas e incluso fraseológicas curiosas. Entonces, desde el punto de vista científico, es algo que hago desde hace prácticamente 10 años. Me gustaría saber realmente cómo funcionaba esta escuela del Alto Egipto, escuela sacerdotal, escuela teológica del Alto Egipto, que luego se traduce en la decoración de los templos, tanto la decoración de imágenes como la decoración por medio de textos. Entonces sería descubrir básicamente la cultura bibliográfica del Alto Egipto durante el periodo greco-romano, principalmente durante la época tolemaica. Eso desde el punto de vista de la egiptología. Y no me voy a extender mucho en la cuestión de la institución, es la financiación y los puestos de trabajo. Ahí tenemos una enorme precariedad, tenemos una enorme necesidad de profesionales a los que se forma, los cuales tenemos en muchos países diferentes, pero que desgraciadamente no hay puestos de trabajo para todos. Entonces, casi más que descubrir en qué consistía de una manera más precisa todo este medio sacerdotal de cultura letrada en el Alto Egipto durante la época tolemaica, mi gran deseo sería que la disciplina tuviera por fin alguna garantía de
de continuidad para todos los profesionales que en muchos países del mundo pues estudian egiptología, están enormemente formados, pero desgraciadamente no tienen acceso a un puesto de trabajo y acaban pues dedicándose a otras cuestiones, pues claro. desaprovechando un talento, pues un talento indudable. Sim, a precariedade do trabalho em todo lado, eu acho, na Europa, nos Estados Unidos, é mesmo muito, muito complicada e nós conhecemos tanta gente, aliás, outra pessoa com quem nós conversamos neste podcast foi uma pessoa que a Daniela, teve que sair da egiptologia porque simplesmente não havia oportunidades. E é uma pessoa com uma excelente formação, super inteligente, extremamente trabalhadora, portanto, lá está, isto tem muito a ver com sorte, tem muito a ver com oportunidade, mas é uma pena que assim seja, uma pena que uma pessoa tenha que depender dos contactos e da sorte para conseguir chegar a algum lado, porque enfim, é difícil. Aliás, eu agora tenho um postdoc para 3 anos, mas eu não sei o que é que vai acontecer depois deste postdoc acabar, não é? Quer dizer, é assim, a precariedade é mesmo um problema nas humanidades em geral, eu até diría. Sí, sin duda, es las humanidades en cualquier país del mundo, y lo que es especialmente preocupante de alguna manera es que vosotros sois más jóvenes que yo ya estoy en la cuarentena, pero não na quarentena de novo vírus, na quarentena... No, exacto, es la cuarentena de edad, no la cuarentena de COVID y otros tipos. Só para deixar bem claro. Exacto, sí, porque curiosamente la cuarentena ha perdido su significado inicial de simplemente el número 40 años y actualmente todos, pues, cuarentena pensamos siempre en... COVID. Automático. Tienen malas connotaciones también. El caso es que lo preocupante es que vamos acumulando años y la situación no cambia y la situación sigue siendo muy precaria y muy compleja. Y no sé, yo seguiría... A mí me encanta mi trabajo, me encanta y me pasa como a vosotros tres. Es decir, yo trabajo más horas de las que debería por contrato y por capacidad física y mental. La pena es que... Cuando no tengo trabajo, ¿cómo me mantengo? Es decir, ¿cómo podría mantener ese ritmo de trabajo? Pues no, al final perdería ese entusiasmo, imagino. Entonces, pues sí, es triste, es algo que afecta a todas las humanidades y que no creo que tenga buena solución. Quiero ser optimista, pero no creo que tenga buena solución mientras, pues... lo principal sean otras ramas del saber, ¿no? No estoy en contra de esas otras ramas. Es muy importante curar el cáncer y es muy importante llegar a Marte y es muy importante construir puentes y eso es muy importante, pero no debemos reducir tan drásticamente las cantidades asignadas a conocer nuestro pasado y a conocer, pues, un poquito más nuestro propio funcionamiento desde la historia. Entonces, pues... todo lo que has dicho, Inés, estoy completamente de acuerdo y creo que conocemos todos bien porque a pesar de tener una formación espectacular, muchas personas pues acaban sin tener la posibilidad de hacer un postdoc o de tener un puesto seguro. Entonces, pues eso solo se puede calificar como algo mal hecho. En algún momento de la planificación de algo falló un elemento y fue claramente con las humanidades. Entonces, pues ahora pagamos las consecuencias, digamos, ¿no? Entonces, pues hay que seguir luchando, pero sin duda sabiendo que este desafío es demasiado grande para resolverlo rápido e bem. Sim. E individualmente, não é? Isto tem que ser uma coisa coletiva, porque sozinhos não conseguimos chegar a lado nenhum, infelizmente. Nada. Mas é terrível uma pessoa ver o que se está a passar em Inglaterra, por exemplo, em que estão a fechar departamentos de antropologia, estão a fechar departamentos de filosofia, de arqueologia. Enfim, é um horror. E é muito triste quando as pessoas acham que as humanidades não servem, porque as humanidades é literalmente a nossa ligação com aquilo que nos faz humanos. Claro. E, portanto, as ciências é tudo muito necessário, mas lá está, termos armas nucleares sem perceber a ética da utilização das armas nucleares, claro. Essa parte é a parte das humanidades, que é importante. Fico triste que haja, se calhar, de certa forma, a culpa é um pouco nossa, académicos, que não tentamos comunicar para fora a nossa importância, mas isto também são, claro, tudo isto são questões políticas também, não podemos ser ingênuos. Não. Sim, sem dúvida. Sim, este podcast também visa, aliás, comunicar e de forma acessível e descontraída neste bar virtual, que possamos comunicar também aquilo que fazemos.
eu estava-vos a ouvir e concordo com tudo, e estava a pensar também no âmbito do projeto do Abraham, como isso afeta as humanidades, mas também as artes, que são outra dimensão do humano absolutamente fundamental, quer de apreensão do mundo, quer até de conhecimento sobre o mundo. Ou seja, a arte também é uma forma de conhecimento, não é? E de apreensão sobre o mundo. E que está... Ou seja, se as humanidades são subfinanciadas, eu nem sei o que dizer sobre as artes, não é? Claro. É o fin da cadeia, não é? Sin duda, sin duda. Y por eso creo que es tan importante y espero que sirva más allá del proyecto Egipop Cult. Es decir, que en un futuro pues no haya que esperar, no sé cuántos años han pasado desde que FCT financió por última vez algo sobre egiptología, no lo sé, pues. Pero que espero que la próxima vez sea un proyecto, pues sea de Luisa, o sea de Inés, o sea de Guillerme, y que sea pronto y que de alguna manera haya no digo una cotidianeidad de financiar este tipo de proyectos, pero que no tengamos ya la derrota como respuesta. Exacto, es decir, exacto. que ya no sea vamos a intentarlo, pero sabemos que tenemos muy pocas posibilidades. No sé, yo así es como cuando dije que quería hacer un proyecto FCT, me dijeron, tienes que saber que proyectos de humanidades se financian un 5%. El resto no es humanidades. E, Abraham, deixa-me só interromper, desculpa, para te dizer, eu recebi uma bolsa de financiamento para doutoramento, que infelizmente acabou, e enfim, a vida seguiu, mas mesmo no ano, ou seja, o ano em que eu recebi a minha bolsa já foi há algum tempo, e já nessa altura, e atenção que eu não estou a falar de projetos exploratórios, estou a falar de bolsas de doutoramento, e já nessa altura o número de bolsas atribuídas na área das humanidades era extremamente reduzido. Claro. À volta desse valor, entre os 5% e os 10% das pessoas que se candidatavam. Claro. O que é absolutamente demolidor, porque é impossível alguém dizer que só 5% dos projetos que se apresentam ao concurso é que têm qualidade. Claro. Não se trata de não ter qualidade. Trata-se de ser extremamente difícil e de haver, enfim, podíamos estar horas a falar sobre isso, de haver um conjunto de fatores que faz com que um projeto tenga o no financiamiento. O el tema de la tesis que tú comentas, es decir, si un doctorando busca una financiación y le dicen, mira, egiptología, respuestas afirmativas, 5-10%. Sinceramente, no tiene uno ganas de trabajar en un proposal, no tiene ganas de trabajar en una demanda, no sé, en un documento que implica una enorme cantidad de trabajo. Sí, son muchas horas. Claro, si sabes de antemano que las posibilidades de éxito son muy reducidas. Es como a mí me gusta el fútbol y yo siempre digo que es como salir a jugar un partido sabiendo que ya pierdes 0-2. Es decir, tú sales, te vistes de corto, te vistes con tu camisola, sales y ves el marcador y ya vas perdiendo. Y no has empezado ni a jugar. Eso es un poco, de manera futbolística, pero es un poco algo que puede utilizarse como metáfora de la carrera, de la carrera de un especialista en humanidades. Sí. Antes de empezar, ya tiene una serie de barreras que otras disciplinas no tienen. Claro. Y no solo hay que derribar las barreras, sino que encima hay que hacerlo de una manera concreta. Entonces, tanto en el caso de los proyectos FCT, pero también en el caso que tú comentas, Guillerme, de financiaciones y tal, es muy complicado. Y yo no sé el caso de Luisa o de Inés en Estados Unidos, pero imagino que también hay que luchar con la gran barrera de ser, además, no americana, no estadounidense. Pues O sea que en eso creo que vosotras sabéis mucho mejor que yo, si queréis decirme cómo funciona eso allí. É terrível. Nós não temos acesso. A grande maioria das bolsas nas humanidades estão reservadas a cidadãos americanos ou então pessoas que têm, acho que é o green card, não sei se já qualificam, mas pelo menos cidadania. E de facto eu não tive apoio quase nenhum para além da bolsa de doutoramento, que pronto, foi boa, mas não foi assim tão boa que me permitisse, por exemplo, fazer pesquisa no estrangeiro ou fazer pesquisa no Egito. Tinha que sair tudo do meu bolso e assim já não é assim tão bom o financiamento. Sim, claro. É algo bastante complicado quando, a partir do princípio, se uma pessoa já não é americana ou americana, já está a perder. E mesmo na candidatura de trabalhos, não é, de emprego, por lei, na América, eles têm que dar preferência a americanos. Sim. Ou seja, para me escolherem a mim uma pessoa não americana, eles têm que justificar porque é eu e porque não as outras
40 pessoas que são americanas. Claro. 40 não, né? Mas 100 mais ou menos. Yeah. Sim. Não, daí eu em Chicago eu tive muita sorte que a bolsa de doutoramento daqui é muito generosa e eles têm financiamento fora da bolsa para viagens, para congressos e tal. Mas eu tô começando a preparar candidaturas para empregos agora, e é como você disse, Abraham, você escreve a candidatura horas e horas e horas, sabendo que muito provavelmente não vai dar em nada, porque, enfim, claro, é un emprego para 150 o más pessoas, então... Claro. Yeah. Y además, no sé, Luisa, si se produce también como yo he vivido en Francia o en Alemania, y se da una situación curiosa que es, mientras tienes un trabajo precario, hay alguna posibilidad. Es decir, trabajos mal pagados, predoctor, etcétera. Entonces, ahí sí que ves a más extranjeros. Ahí digamos que en el staff de una universidad hay más extranjeros. Pero en cuanto que das un paso y eres postdoc o buscas una posición permanente, ahí ya los extranjeros son pocos o inexistentes. No sé si en Estados Unidos es igual. ¿Qué sabéis vosotras? Não, acho que sim. Eu diria até que na área de egiptologia, eu acho que há muitos estrangeiros que têm posições permanentes nos Estados Unidos. Enfim, mas é uma geração anterior também, né? Eu acho que agora está muito mais difícil conseguir isso. Yeah. Então, eu acho que tem ficado mais complicado para os estrangeiros nos Estados Unidos. Claro. Então, a Inês, eu acho que eu ainda estou começando a ter esses problemas, que eu ainda estou acabando o meu doutorado, mas a Inês já teve muitos daqui e resolveu ir para Portugal, claro, porque aqui era impossível, né? Claro. Eu poderia fazer um episódio de podcast só a lamentar a minha experiência de candidatura para empregos nos Estados Unidos e na Europa. Sí, creo que, Inés, para que no te sientas mal si han sido muchas tentativas, creo que todos los que hemos tenido alguna vez un sí, antes hemos tenido muchos no. Pues, es verdad. Entonces yo también, yo recuerdo mis 2 años en Luxor intentando volver a Europa, y ahí también obtuve muchísimas negativas, es decir, muchísimos no, shortlist, hacía la entrevista, no. Es decir, que en esto también hay que tener una dosis importante de resistencia a la frustración, porque qué destruidor. A veces, claro, sin duda, a veces yo me sentía el peor investigador, el peor profesional del mundo, porque acumulaba no. Pues y bueno, pues eso es lo que hay que cambiar precisamente, que esta situación no sea tan lamentable y tan triste. Sin duda. Pero es así, y en Europa es así, por la experiencia que yo tengo en los países en los que he vivido, pero por lo que me decís vosotras del otro lado del Atlántico no es mucho mejor. Lo que no sé en Inglaterra, ¿cómo es, Guilherme? Bom, eu tenho muito pouco conhecimento sobre essa matéria, porque eu estou na posição mais precária que poderia ter, que é a de ser um visitante, não é? Porque o meu doutoramento está afiliado em Lisboa e eu, por circunstâncias da minha vida pessoal e profissional, estou a viver aqui. Portanto, eu sou duplamente estrangeiro, ou seja, não só sou estrangeiro porque não sou daqui, como não tenho uma afiliação britânica, apesar de fazer parte de projetos no Reino Unido, nomeadamente agora sou voluntário na ISA há 2 anos. Portanto, tenho pouca experiência, mas tudo o que eu ouço dizer vai no mesmo sentido, da dificuldade da obtenção de emprego, da dificuldade do processo de candidaturas, da precariedade do trabalho. E aqui em Inglaterra, no Reino Unido de forma mais geral, como a Inês há pouco abordou, a questão do encerramento dos departamentos, que tem sido uma realidade muito assustadora nos últimos, eu diria, 2 anos. A quantidade de departamentos na área das humanidades e logo da arqueologia também, que tem encerrado, é assustadora. Terrível. Horrível, verdade? Sim. Eu candidatei-me a uma data de empregos no Reino Unido, em Inglaterra principalmente, e eu posso dizer que tipo 95% são candidatos internos. Verdade? A grande maioria das pessoas que ficam com os empregos são candidatos internos. Portanto, eu tentei à mesma de qualquer das formas, mas quando soube quem é que tinha conseguido o lugar, eu, claro que sim. Sim. Portanto, e depois o Brexit acaba por adicionar barreiras extra. Claro. Era isso que eu ia dizer. Claro. Eu ia acrescentar isso agora. E com o Brexit ficou tudo pior. Porque conseguir trabalhar hoje no Reino Unido implica que a empresa / a instituição tenha uma licença especial, que tem um custo associado para poder empregar pessoas da União Europeia. Mesmo aqueles e aquelas de nós que chegaram antes também vão
aos poucos, à medida que os seus Leave to Remain, que é o nome mais irónico do mundo, né? À medida que o seu Leave to Remain for acabando, também tem de se adaptar a essa realidade. E eu conheço mesmo pessoas que tentaram concorrer a bolsas de doutoramento, ou melhor dito, a programas de doutoramento com financiamento aqui no Reino Unido e que só podiam fazer se já tivessem a situação da documentação regularizada. Ora, ninguém vai pagar a sua regularização da documentação se não souber que vai ter uma vaga de doutoramento, não é? Claro. Portanto, olhem, enfim, drama que de facto concordo, Abraham, isto tem que ser magicamente resolvido. Exato. Sí. Yo pensaba que iba a quedar una conversación agradable y optimista y al final hemos conseguido que los oyentes pues quieran suicidarse o quieran matar a alguien. Así que mucho cuidado, mundo lusófono hoy, no hagamos tonterías. Bem-vindos à egiptologia. Claro. Ya perdemos metade dos ouvintes. Pero es triste que tengamos que decir esto cuando la realidad es esa. Es decir, que a lo mejor mucha gente ignora esa parte de la película y se queda solo con la parte amable, apasionante de trabajar en Egipto, tal, y no sabe la precariedad, no sabe las dificultades familiares y profesionales que se nos plantean. No digo que solo suframos nosotros en el mundo, pero es verdad que la gente piensa que nosotros vivimos muy bien y hay una parte muy negativa que no conoce quien no esté implicado en este mundo. Entonces es bueno también, considero, a pesar de que haya quedado un podcast algo negativo o algo descorazonador, pues considero que también es útil que se sepa la situación de la ciencia o del humanismo a nivel global mundial, porque como vemos estamos citando países como Alemania, Estados Unidos, Francia, España, Portugal, es decir, no estamos hablando de un mundo, digamos, a un ritmo de desarrollo desigual, pero también en esos países ocurre. O sea que es triste que tengamos que mostrar también esta otra cara, pero es una cara igualmente real. Sem dúvida. Não, e é muito importante o que você disse agora, eu acho, porque financiamento para pesquisas desse tipo no Brasil, quase impossível. Mas, como você disse, também é o caso nos Estados Unidos, né? Então, não é como se fosse uma falta de interesse nesses países. Sim. Não, é generalizado o problema. E por isso que fica mais difícil resolver, eu acho. Sí. Y definitivamente yo insisto en la idea de que los talentos tendrían que quedarse en los países de origen. Es decir, que Luisa encontrase un puesto de trabajo maravilloso en Brasil, que Guillermo e Inés consiguieran un puesto maravilloso en Porto y Lisboa y que eso fuese así y no que el talento tenga que salir fuera y que se pierda de alguna manera o se diluya, se vuelva nebulosa esa relación con Portugal o en mi caso trabajando aquí también pues contribuyendo. Entonces eso es lo que a mí me parece más importante, que de alguna manera Portugal en este caso y Brasil desarrollen una estructura académica estable que permita que gente con la formación extraordinaria que tenéis vosotros y que tienen otros compañeros, pues puedan quedarse en el país y toda la ciudadanía, todos los estudiantes puedan beneficiarse de que haya una estructura sólida y firme de egiptología en lengua lusa, en definitiva, en lengua portuguesa. Sim, esperemos que sim. Esperemos que assim seja. Luísa, tens uma pergunta para fazer? Sim, a minha pergunta clássica. Para acabar num tom positivo. Isso, exato. Tom positivo. Para acabar em lo alto. Não? Vamos às piadas, yes. Bom, Abraham, como você talvez saiba, minha investigação é focada nos reis egípcios de uma maneira ou outra. Então eu sempre gosto de perguntar aos nossos convidados qual é o seu rei favorito. E se você me falar Ptolomeu, eu vou ficar um pouco chateada. Ptolomeu, whatever, mas enfim, pode falar. Sinceramente también en la parte esa soy un poco, no sé, inhabitual porque no tengo un rey favorito. Ni siquiera tengo una dinastía favorita. Que ofensa a minha pessoa. Lo sé. Não, mas é assim. Não, mas vais ter de escolher um agora. Agora você vai ter que inventar. Puedo escoger uno, claro, pero sinceramente no hay ninguno que me llame especialmente la atención. Porque, no sé, para mí la egiptología ha perdido parte del lado romántico y ahora se concentra en ser trabajo. Pero bueno, voy a decir uno, Luisa, voy a decir uno. Até melhor. Te diría Ptolomeo I.
Era melhor ter ficado calado, então, não é possível. Sí. Te diría Ptolomeo I y Ptolomeo VI, te diría. Eu estava a sentir que tu ias dizer Ptolomeu I, por acaso. Sí, pues sí, efectivamente. É a segunda vez. É a segunda vez. Segunda, convidado. Segunda vez que me falam segunda isso. vez, bien. É o segundo convidado que diz Ptolomeu I. ¿Quién fue el otro? Ptolomeu I é popular. Foi o Vítor. Foi o Vítor Braga, do Brasil também. Sí, sé quién es. Sí. Ah, pues mira, no lo conozco personalmente, pero sí. Bom, agora você já tem something in common. Ahora tenemos algo de lo que hablar. Si no hay ningún otro tema, te podemos hablar de Ptolomeo I. Seguro que será una conversación apasionante. Pero sí, si hay que elegir uno, Ptolomeo I. ¿Cuál dijisteis vosotros? Luisa, ¿cuál es tu favorito? É uma pergunta complicada porque eu tenho muitos. Então... Pero tener muchos es como no tener ninguno. En el fondo estás igual que yo. Tá bom. Bueno, vale. Eu adoro os reis do período pré-dinástico, uma escolha um pouco estranha, talvez. Caça-Hemui, adoro. E claro que do Reino Médio, porque eu estudo os nossos amiguinhos do Reino Médio no momento. Senusser III, adoro. Bien. Guilherme, ¿tú qué me dices? Bom, como deves estar à espera, os meus são obviamente do Império Novo. Claro, eso lo sabías. Pronto, já devias calcular. É assim, eu gosto bastante, como aliás também já foi dito por outro convidado nosso, eu gosto bastante do sorriso de Tutmés III. Tenho bastante simpatia por Hatshepsut e tenho alguma embirração com a Renata. Mas pronto, ou seja, para responder o positivo e o negativo, mas também aprecio a Renata, mas às vezes até, não tanto a pessoa, mas o que aconteceu à volta e tudo o que se especulou. Pronto, isto para ficar na 18ª dinastia, porque depois já indo para a 19ª e depois para a 20ª, para o período Ramessida, o Ramsés III é um bocadinho problemático, mas I kinda get him. E portanto, mais a terceiro do que o segundo. Mas pronto, fico por aí. Bien. Inés, me quedas tú. ¿Quién me dices? Eu vou ter que ir para um império antigo, como é óbvio, e vou ter que escolher um bom Nusserrat. Ok. Nusserrat, um bom rei do Império Antigo, atenção. Melhor do que o Khufu, pelo menos. Achei que você ia me dar um Khufu. Não, Khufu não. Khufu não. As pirâmides... Não. Khufu não. Para mim não, obrigada. Não vou desejar. Para mim é um bom Nusserrat. Um bom Nusserrat com inovações artísticas, rei da quinta dinastia. Nusserrat é chique. Eu gosto mais do Sahurat que o Nusserrat, I'll be honest, mas enfim. Também gosto, Luísa, mas escolha pessoal. Temos que fazer escolhas. De todos modos, lo que ha introducido Guillermo me parece muy interesante, es decir, faraones que no nos gustan. Y yo ahí tendría que decir a Ramsés II, no me gusta nada. Ah, claro. Não, ou seja, me gusta nada. Ele é muito metido. É metido demais. É o reinado com o qual eu mais lido, porque na minha tese é o maior número de textos, vem obviamente do reinado de Ramsés II, porque ele reinou muito tempo. Mais largo. Mas chateia-me profundamente o Ramsés II. Claro, sí, es... Chateia-me profundamente o Ramsés II. A veces es too much. Sim, e a Abraham, a Luísa é apaixonada por, salvo seja, por reis e rainhas no Antigo Egito. A minha loucura, como tu sabes, são divindades. Aliás, nós partilhamos esse aspecto, não é? Porque apesar de estudarmos cronologias diferentes, estudamos textos religiosos. E portanto, obviamente que não resisto a perguntar-te qual é a tua divindad preferida? Aquí es más fácil. Okay. Aquí es más fácil porque trabajo con religión, trabajo con dioses. Yo diría que por trabajo mi dios de predilección es el dios Khnum, el dios carnero de Esna. Adoro Khnum. Pero por teologías me gusta mucho el dios Shu. Ok. Muito bem. Me gusta muchísimo. Y nivel femenino, para ser paritario, me gusta muchísimo la diosa Seshat. Me gusta muchísimo. También. Así que siento que tenga más facilidad de respuesta en dioses que en reyes, pero mi trabajo es básicamente de teologías y no necesariamente de reinados, etcétera. Pero disappointing. Shu y... No te decepciones, Luisa. No pasa nada. Não, eu gosto do Khnum, tudo bem. Também. Khnum es interesante. Sí. Shu, me encantan las teologías de Shu, me parece un dios súper interesante. Y después Seshat me parece... Además hay una monografía muy interesante de Dagmar Bude que ha resumido muy bien la personalidad de... Es un libro ya relativamente antiguo, ¿eh? Tendrá 15 años así. Okay. No es tan antiguo, pero bueno, es relativamente... no es reciente. Sí. Y me parece que queda muy bien tratada la personalidad de la divinidad, así que
A nivel femenino me gusta mucho Sechat y Tefnut también me gusta bastante. En ese ámbito tengo un scope, digamos, un gusto mucho más amplio. En Reyes, Ptolomeu I. Tá bom. Fazer o quê? Então agora é a minha vez, não é? Vou perguntar ao Abraham se tem algum museu, assim, uma coleção de museu egiptológica preferido. O museu não tem que ser só sobre o Egito, não é? Mas que tenha uma coleção egiptológica. E se recomenda, assim, uma coleção em qualquer lado do mundo, não é? Em teoria, se uma pessoa pudesse visitar, qual é, assim, um museu preferido que devíamos todos ver? A ver, como museo egiptológico que me encantó, creo que casi todos coincidimos en que el Museo del Louvre es espectacular, pero vamos a quitar los museos grandiosos con colecciones inmensas. A mí un museo que me gustó muchísimo fue el Museo de Brooklyn, por ejemplo. La colección egipcia del Museo de Brooklyn me pareció maravillosa. Entonces yo tal vez como lugar con encanto, lugar con calidad expositiva, museológica y piezas muy bien escogidas, me quedaría con la colección del Museo de Brooklyn, colección permanente. Y después, pues, a citar simplemente los grandes museos, sea el Museo de Berlín, el Altes Museum, sea el British, sea el Museo del Louvre, sea el Museo de Turín, sea el Museo de Múnich. El Museo de Múnich está muy bien, sinceramente, es un gran museo. Y bueno, y eso es básicamente lo que puedo decir de museos. A partir de ahí yo pienso que cada visitante, cada interesado puede acudir a una de las muchas colecciones de museos con objetos egipcios que hay en diferentes museos europeos, americanos y de todo el mundo, y hacerse una idea y hacerse, digamos, una opinión del museo que a ellos les parece mejor. A veces los museos pequeños tienen mucho encanto, los museos grandes no son necesariamente los más, no sé, a nivel personal los más impresionantes. Así que cada uno, de alguna manera, intente comprovar qual é o que mais lhe gusta e o que mais adequado lhe parece. Sim. E em relação ao Museu de Brooklyn, que o Abraham acabou de recomendar, grande parte da coleção está disponível online, ou seja, as peças podem ser vistas e podem ser apreciadas, ainda que à distância, claro. E, portanto, não deixem também de o fazer, porque às vezes pode ter uma experiência muito interessante sem sair de casa, sobretudo considerando, para quem mora em Portugal, por exemplo, que é muito dispendioso, sobretudo nesta altura, com o aumento do custo dos voos, ir até aos Estados Unidos. Claro. Abraham, muito, muito obrigada pela tua presença aqui, por ter estado aqui connosco hoje. Foi ótimo falar contigo, saber um bocadinho mais do teu trabalho e, enfim, discutir também alguns problemas que nos afetam a todos. Enfim, só podemos desejar a maior sorte para ti e que corra tudo bem com o novo projeto e mais uma vez muito obrigada pela tua presença. Soy yo que nos agradece toda vuestra atención, vuestra amabilidad y ya más desde el punto de vista académico y profesional vuestro trabajo. Así que muchas gracias a los tres y ha sido un auténtico placer poder participar en vuestro estupendo Muito obrigado, muito obrigado, Abraham, pela tua presença. Um prazer. Junto-me, associo-me aos votos de felicidades e de boa sorte para o projeto e de futuras colaborações que possamos estabelecer. Já sabem que podem entrar em contacto connosco, seja através da página de Instagram da Inês, @umaegiptologaportuguesa, ou através do nosso e-mail, podcast.egiptologia@gmail.com. Nós ficamos sempre muito gratos por receber o vosso feedback, críticas, comentários, sugestões, e pedimos também que nos avaliem no Spotify e no Apple Podcasts. No Spotify, por favor, deixem-nos 5 estrelas, que ajuda muito a divulgar o podcast, e no Apple Podcasts podem também fazer um comentário e também por aí interagir connosco. Nós ficamos então por aqui. Até um próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau, gente.